El pródigo quiere dejar a la mujer extraña, pero no sabe cómo hacerlo. ¿Esto es cierto? Es cierto. Hoy vamos a dedicar este video a este tema en específico, tratando de entender ambas partes, tanto de esa situación del cónyuge pródigo que no sabe cómo salir de ahí, como del luchador que no entiende por qué le cuesta tomar la decisión. Hola, amor. Hola, mi vida, y bendiciones para todos los que nos están viendo. Amén. Cuando ya el cónyuge pródigo está siendo ministrado por el Señor, confrontado con su pecado, cuando ya se cumple el versículo de Proverbios, la mujer extraña al final es más amarga que el ajenjo. El cónyuge tiene toda la intención de salir de ahí, pero no sabe cómo. Para nosotras, siempre es más fácil. Lo vemos claro desde el punto de vista de lo que yo haría. Hablar con la fulana, terminar con ella y regresar a mi hogar. Así de fácil, así de sencillo. Porque en realidad es así de sencillo para nosotras que entendemos que es pecado y se debe salir del pecado. La cuestión es que cuando no hay madurez espiritual en el luchador, esta situación termina siendo más fuerte que tu paciencia, que tu fe, que tu templanza. Y entonces ahí vienen los reclamos. Ahí te vuelves también ajenjo. O en otros casos te cubres de miedo y el miedo te bloquea. Menguas en la oración, menguas en la fe y le das ventaja al enemigo. Cuando mi esposo ya empezó a cambiar conmigo, digamos, para bien, fuimos poco a poco hablando. Él se fue dando cuenta que iba a recibir si regresaba, cómo yo lo iba a recibir de vuelta. Y eso le dio a él, digamos, como un empujón a querer hacerlo, pero sin tomar aún una decisión definitiva. Después de varios meses con esa idea en su corazón, en su pensamiento, por fin me dijo. Sin embargo, no me dijo, aquí estoy y vengo para quedarme, perdóname. No lo hizo. Todavía me dice, en 3 meses me regreso a casa. Como quien dice, sigo de vacaciones, me queda todavía unos meses por disfrutar. Eso fue lo que pasó por mi mente. Sin embargo, no se lo dije. No le reclamé, no le cuestioné y no te presioné, ¿cierto? ¿Qué hice yo? Pues obviamente salió del alma, salté de alegría, lo abracé, le di la gloria a Dios. Estábamos en la calle, recuerdo ese día. Lo único que le dije fue, ok, yo te espero. Y ya, cualquiera que pudo presenciar esa escena diría, ay, qué sinvergüenza ese hombre. Y ella, qué falta de dignidad. Ajá, entendible, porque así piensa quien no entiende el proceso, quien no ha sanado, quien no ha luchado o quien por orgullo no quiere luchar. Estos comentarios los he leído aquí en el canal y los borro, señores, sí. No elimino a la persona, ojo, pero sí estos consejos no tienen cabida en este canal, en un canal donde el que está es porque desea restaurar su vida y su matrimonio. Entonces muchas veces estas personas, aunque yo entiendo que no han sanado, precisamente pueden convertirse en tropiezo para otras, ¿cierto? Pueden terminan envenenando a otras personas. Así que esas personas no deberían estar en canales entonces de restauración si no están de acuerdo con la restauración. Busquen un canal de eso de pronto. Aquí estamos las que no perdonamos ni una. Señores, nuestras reacciones tienen que surgir desde la sanidad del alma.
Por eso es tan importante, de la fe en Dios, del que tiene el control. La acción que tomamos es una estrategia que surge del entendimiento y esa fue mi reacción y mi estrategia. Tranquilamente te espero. Pues nosotros seguimos hablando y en el transcurso de ese tiempo, un día cualquiera me soltó, me dijo, ya no vas a tener que esperar hasta diciembre porque ese era el plazo pues que él se había puesto para regresar. Y yo muy tranquila ese día también, ok, gloria a Dios. Pero desde ahí ya empecé en acto de fe, en acto profético, a planearle su fiesta de bienvenida. Si ya el Señor estaba planeando o ya tenía lista la fiesta de Él en los cielos, un pecador arrepentido. Al final de 3 meses, que era su plan inicial, Dios le cambió a un mes, porque su palabra dice en Proverbio 21:1, como los ríos de agua, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que él quiere le inclina. Unos eran los planes de mi esposo, otros y mejores los de Dios. Ahora preguntemos a mi esposito. ¿Deben creer las luchadoras o los luchadores cuando ese esposo le dice, quiero dejarla, pero no sé cómo hacerlo? Sí, deben creer porque realmente es complicado. Para nosotros es muy difícil salir de esa situación por varios motivos. Y claro, queremos, pero algo nos jala y no nos deja. Ok, o sea que es verdad cuando lo dicen. Es verdad, totalmente verdad. Ok, ¿y ustedes llegan a sentir confusión, miedo, lástima por ellas? Yo no diría tanto confusión, porque en ese momento ya la confusión ya no existe. Pero es más que todo el miedo y la lástima por esa persona, por hacerle daño. ¿El miedo a qué te refieres? ¿Miedo a esa persona? Ok, el miedo es precisamente lo que ha pasado conmigo, que llegué a ser amenazado. Okay. Si te dejaba, si la dejaba y regresaba contigo, entonces claro, con el tipo de persona que... O más bien no sabes que sea capaz, digamos, de pronto fue un momento también de rabia, de orgullo, y pues lo dijo, ¿no? Más, sí. Igual tu miedo era que es una persona que no conocías ya más allá como a tu propia esposa, y es donde tú alcanzabas a contemplar esa posibilidad de que ella pues reaccionara haciéndote algún tipo de daño en contra de tu vida. Ahora, de pronto diferente, cuando tú me dejaste, tú un día me dijiste, yo pensé que tú te ibas a volver loca, pero tú en algún momento pensaste que yo te iba a hacer daño, así como pensaste que te lo podía hacer esta persona. No, nunca, eso nunca pasó por mi cabeza, precisamente porque yo te conocía y te conozco muy bien. Fueron muchos años que hemos convivido y sé que tú serías incapaz de hacer algo así. Ok, ahí vemos, ¿verdad? Sí, porque estos casos son muy frecuentes donde pues ellas buscan de artimañas también para tratar de retenerlos, sea a la fuerza, de esa manera, a punta de amenazas o de chantaje, manipulaciones. En este caso, cuando te hago la pregunta, o sea, si también llegan a sentir lástima, porque también ellas alcanzan a ponerse en ese papel. Digamos, en mi caso, como esposa, no llegué a ese punto, y tú lo sabes, de rogarte, llorar, de pronto, no, y no fue por orgullo, de pronto, como lo explicamos en otros vídeos, también yo pasé muchas etapas raras, como que producto del mismo shock, de la sorpresa, ¿no? Pero fíjate, digamos, no me agarré para retenerte de nada de eso, ni amenazas, ni generándote lástima, chantajeándote, nada de eso, ¿verdad? Te hago otra pregunta. ¿Qué esperan de la esposa en ese momento? En ese momento, digamos, cuando ustedes están en esa situación que quieren volver,
que quieren salir de allá pero no saben cómo. ¿Qué esperan de nosotras? Pues inconscientemente esperamos ayuda, porque realmente es la única persona con quien contamos en ese momento, porque ya hemos rechazado a todo el mundo. Cierto. Hemos rechazado a todo el mundo, hemos cerrado puertas a todo el mundo, pero la única puerta que sigue abierta es la puerta de la esposa. Exacto, en ese caso cuando la esposa ha estado haciendo las cosas de manera que el pródigo sienta eso, porque claro, si mi caso hubiese sido donde yo vivía peleando contigo, reclamándote, haciendo las cosas pues a la brava, obviamente tú no ibas a contar conmigo para que te ayudara en eso. No, las cosas serían diferentes, obviamente. Exacto. Entonces, ahora, ahí es donde siempre lo explico. Sí, suena un poco como vaya conchudez. O sea, tú no me pediste ayuda cuando te fuiste de la casa y cuando quisiste, pues, pecar con otra mujer en la calle. Pero me pides ayuda cuando quieres ya regresar. Es lo que tú dices, es un poco de pronto absurdo, inconscientemente ustedes lo hacen, ¿verdad? Pero ahí es donde por dentro de verdad se cumple lo que dice la palabra, seguimos siendo uno. ¿Y con quién más van a contar que con ese uno, con ustedes, cierto? Exactamente, y eso es bastante, esa conexión es muy fuerte, es una conexión que no se ha roto y nunca se romperá. Y es una prueba más para nosotras como luchadoras, porque ahí también, ¿qué pasa el Señor a probarnos el orgullo? Si todavía hay orgullo en nosotras. Y siempre explico eso, ¿verdad? Hay una línea muy fina que divide dignidad y orgullo. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Algo diferente es ponernos como alfombra para que ustedes pasen por encima. Pero hay otra cosa donde hay que matar o destruir ese orgullo en nosotras. Si ya yo desde el primer día dije, voy a luchar por mi matrimonio, por mi esposo, ¿cómo podría yo detenerme en ese momento? Ay no, qué conchudo, pues así como te fuiste, así regresa. Yo te espero aquí pidiéndote perdón de rodillas. O sea, no, es ilógico. Donde estamos entendiendo, se supone que ellos entran en ese secuestro espiritual, donde como lo dice la palabra, ellos son cautivos allá en esa prisión. ¿Cómo vamos nosotros a esperar algo que ni siquiera ellos todavía entienden en qué se metieron, verdad? Y en ese momento me gustaría añadir también, nosotros mismos también tenemos que perder ese orgullo, ¿no? De lo que, digamos, ay, es que yo quería vivir mi vida y ya pase de orgullo a vergüenza. Exacto. Pero tenemos que tragar esa vergüenza, tenemos que humillarnos delante de Dios y delante de la esposa o del cónyuge. Y tenemos que pues, aunque sea mirando al piso, pero pedir ayuda. Exactamente. Y es que, claro, es así, ¿verdad? Tú ahora lo entiendes de esa manera. Yo en ningún momento justifico al pecador, obviamente, pero hay que entender también esa parte de que en ese momento ya no hay total confusión, pero todavía, como has dicho, hay un pie aquí y un pie allá. Sí. Entonces todavía necesitan como empujoncitos en esa parte. Y hay que ser muy delicadas nosotras también. Ahí es, como dicen, ayúdame sin decirme que me estás ayudando. Porque es muy delicada también para ustedes esa parte. Todavía sí queda alguito de orgullo, aunque deberían dejarlo. Ahora, agrego algo más. ¿Por qué piden ayuda también es a nosotras? Ustedes están viendo, o en tu caso tú veías que ella me sigue apoyando, ella sigue amándome, ella sigue esperándome. Tú ya, como dices, ya habías cerrado puertas con personas que intentaron ayudarte. ¿Quiénes quedaron? Aquellos que te acolitaban o te aplaudían la hazaña. Y tú a ellos no les ibas a decir, dame un consejo. ¿Cierto? Vuelvo con mi esposa, sigo con la extraña. Exactamente. Esto es correcto y claro, obviamente no lo iba a hacer porque probablemente la respuesta que iba a obtener no era la que necesitaba. Exacto, iba a generarte más confusión. Iba a generar más confusión porque son personas que ni siquiera conocen de Dios y son esas personas que dicen, pues no, haz lo que te parezca, lo que
lo que salga de tu corazón, lo que te haga feliz. Lo que te haga feliz. Eso fue lo que más me dijeron a mí. Exactamente. Durante todo el proceso. Y entonces, claro, ahí el enemigo aprovecha también para sembrar la semillita. Y si te equivocas otra vez, y si ahora vuelves con tu esposa y no te sientes bien, porque creo que en algún momento vagamente recuerdo algo así, que tenías ese miedito también al volver. Sí, exacto. Y ahí es cuando uno empieza a pensar, dejo a la mujer ajena, pero no vuelvo con mi esposa. Exacto. Vivo mi vida solo, feliz, entre comillas, pero claro, eso es lo que el diablo quiere de nosotros. Pues si no puedo ser con esa persona, que sea con otra, pero que no sea con la esposa. Exacto, es verdad. Ahora, ¿qué pasa con la fulana cuando ya ella se da cuenta que el pródigo está como indiferente con ella? Ok. Cuando ya se da cuenta de que algo pasa, que ya no tiene el total control de la situación, tiene obviamente que recurrir a artimañas. Exacto. Entonces lo que esas personas hacen es empezar, o sea, a usar otra estrategia. Entonces en ese caso ya sería como a comportarse bien, a ser amorosa, ser cariñosa, a prometer cosas que antes no lo podrían hacer. Ok. Bueno, yo en mi caso, que me decía, no, sí, yo quiero, ya he decidido, quiero que vivamos juntos, cuando eso había sido algo que yo le había propuesto antes. Ajá. Y siempre me decía que no, pero cuando vio que ya me estaba perdiendo, fue cuando ya tomó la decisión. Y demasiado tarde. Ajá, y aparte el llorar, el rogar, el hacer pataleta, como decimos, ¿no? Sí. Intentando que yo no tome esa decisión. Y en algunos casos puede que, digamos, cuando nos dicen, pues yo voy a volver, te dan una fecha o no, pero digamos que pasa el tiempo y al final no regresan, no vuelven a tocar el tema o no cumplen ese plazo. ¿Qué crees tú? ¿Cuál podría ser el motivo? Porque es que hay tanta valentía al momento de tomar la decisión de marcharse de casa para hacer su vida fuera con ella, ¿verdad? Y hay valentía, hay como ese ímpetu para hacerlo, pero luego se demoran en decidir volver a casa, aunque ya lo han contemplado. Claro, lo que pasa es que cuando ya uno se deja envolver por el pecado, pues nuestros pensamientos, nuestro mundo, todo cambia. Entonces ya es como que es muy difícil dejar el pecado, porque de una cierta forma era lo que tú querías hacer, fue la decisión que tomaste, y ahora volver atrás se vuelve muy complicado, porque el engaño del pecado es precisamente hacer creer que somos felices ahí. Y entonces pensar, yo ahora voy a salir de esta felicidad, entre comillas, para volver a mi hogar, para volver a mi vida antigua, por decirlo de alguna forma. Entonces yo creo que hay un momento que es el momento de duda. ¿Será que va a ser todo diferente o todo seguirá igual? O sea, les genera miedo también el tomar otra decisión. Sí, totalmente. Ok, y entonces eso también puede llevar por el lado de ustedes a ese miedo, ¿verdad? De al final yo propuse a mi esposa volver, pero no sé si va a funcionar. Ahora, a eso sumémosle también lo que ya hablamos después de las artimañas con que llegan ellas a tratar de convencerlo como para alargar más también la estadía de ustedes allá. Exacto, o sea, son muchos motivos que nosotras no nos enteramos hasta cuando ya ustedes regresan y nos cuentan. Sí, incluso yo creo que fue el último día que hablé con esa persona, ya después de haber tomado la decisión, me dice, dame un beso de despedida. Oh. O sea, como que
intentando un último, o sea, con el último intento desesperado ya de hacer que yo volviera atrás con mi decisión. Dime la verdad, ¿se lo diste? No. Conste que eso no me lo había dicho, no. es como descubro cositas en cada video. Que eso la verdad no me había acordado, Ajá. pero sí pasó y obviamente no lo hice porque probablemente pues, podría pasar que yo cayera nuevamente. Entonces yo dije no, o sea, no, Dios no quiere esto para mí, no lo puedo hacer, no lo voy a hacer y simplemente no lo hice. Bien, bien, tú pensaste, estos besos valen mucho. Sí. No. Ok. ¿Por qué en ese momento les duele más lo que ellas sientan que lo que sentimos nosotras? Es decir, porque recuerdo que eso te pregunté en un tiempo que hablábamos y tú me decías, es que tú eres más fuerte. Tú estás como cimentadita buscado de Dios, estás cimentadita en Dios. Pero ella no tiene fortaleza. Ahora yo te pregunto, ¿eso era manipulación de tu parte hacia mí? ¿O crees que era manipulación de ella hacia ti? Yo creo que era un poco de los dos, aunque era más manipulación de ella, que me hacía sentir a mí mal por hacerla sentir mal. No sé si me hago entender. Te entendemos. Porque yo te conocía ya hacía muchos años y realmente sabía que tú eras una persona centrada, una persona fuerte, equilibrada emocionalmente, cosa que con lo poco que yo había conocido de esa persona era totalmente lo contrario, una persona que era emocionalmente no estaba muy bien, era inestable y precisamente eso fue lo que a lo mejor me hizo, al inicio me hizo envolver con esa persona y a lo largo del tiempo pues me fui dando cuenta que sí, era bastante desequilibrada emocionalmente y pues eso me llevaba a, digamos, a sentir lástima por esa persona, por sus sentimientos. Ok, entendible. Ahora, ¿por qué no buscan ayuda cuando ustedes ven que ya están mal allí en el cochinero? Yo creo que el principal motivo es la vergüenza. Ok. La vergüenza y miedo de lo que te vayan a decir. O sea, de que miedo te vayan de afrontar más bien las cosas. Sí, pero también que de sentirte criticado por lo que digamos, has hecho. Me refiero más al caso de nosotras las luchadoras, que la ayuda que buscamos, muchas chicas buscan ayuda profesional, con psicólogos profesionales. Hay muchas que han tenido que llegar a citas con psiquiatras. Hay muchas que pues están en estos canales, acuden a personas como, digamos, como yo, que aunque yo no soy psicóloga, pues pasé toda esa experiencia. El Señor, digamos, me dotó, me habilitó, me capacitó como para poder ayudar a otras personas. Entonces, para nosotras es más fácil, no sé si por el hecho de ser mujeres o por el hecho, bueno, no, porque también tengo casos de hombres que pues han solicitado citas y estamos en seguimiento, pero bueno, pero menos. Exacto, la mayoría son mujeres. O ahora, porque es más fácil dar la cara, que igual nosotros pasamos vergüenza y humillación, pero nos es más fácil dar la cara para pedir ayuda. Y ahí volvemos a lo que es el orgullo. Yo creo que es más que todo eso, porque a mí me daba ese, digamos, ese orgullo de poder resolver las cosas solo. ¿Entiendes? No, yo no necesito ayuda de nadie. Yo solito, con Dios, obviamente, porque en ese momento ya cuando yo tomé la decisión, ya yo tenía una mejor relación con Dios y yo sentía que no necesitaba a nadie para ayudarme a salir de eso, que yo podía hacerlo solo. Y obviamente estaba errado, porque siempre necesitamos ayuda, obviamente, pero en ese momento yo no lo veía, yo creía que podía resolver las cosas por mí mismo y
yo creo que fue uno de los motivos, el orgullo. El orgullo siempre presente, ¿no? En todo el proceso. Orgullo más vergüenza. Más vergüenza. Obviamente es un resultado bloqueador. Sí. Bloqueador totalmente. Sí. Y luego está, bueno, no fue mi caso, no pasó, gracias a Dios, pero yo creo que hay muchos hombres que a lo mejor para no pasar luego la vergüenza de nuevamente volver atrás, siguen con esa persona aunque ya no sean felices y siguen ahí en ese pecado y lo aguantan a lo mejor 1 año, 2 años, 3 años, pero realmente ya no son felices como creían que eran. Exacto, y aquí digamos, la conclusión también es, tú mismo lo sentiste y claro, nos vamos a desarrollar más porque ya lo has hablado en muchos vídeos, donde lo difícil que es salir, ¿verdad? Y repito, lo fácil que ustedes en ese momento son como unos niños cuando ven un pozo y hay un pozo, ¡pum!, me tiro de cabeza. Pero luego cuando ya están abajo, ya no saben cómo salir y es donde auxilio, ayúdenme, sáquenme de aquí. Donde están necesitando que aquellas personas que no los empujamos directamente al pozo, vayamos en su rescate. Es decir, primeramente Dios y después la esposa. Exactamente. Y me estaba acordando, y creo que también te lo he comentado, espero que no sea una descubierta ahora también, que la decisión de terminar con todo, yo la había tomado como 1 mes antes, o 1 mes o 3 semanas, no sé. Y tomé la decisión, y esa persona estuvo dando vueltas y vueltas y vueltas, y me llamaba y me tocaba la puerta, y creo que pasó casi toda la madrugada fuera de la casa llorando, para que yo, digamos, volviera atrás en mi decisión. Y no le abriste y yo volví atrás en mi decisión en ese momento. Entonces fue como 1 mes más que estuve, pues, peleando con eso. Por pena, por lástima, precisamente. También de lo que ella podría hacer con su vida, porque ya habían chantajes chantajes emocionales. De querer quitarse la vida. Exacto, entonces ahí vemos, digamos, en este caso fue el tuyo, fue el específico lo que tú viviste, y todo esto siempre lo volvemos a sacar. Primero, por eso no damos nombre, ¿cierto?, de aquella persona, no es la intención de hablar mal de ella, esto, lo otro, sino que sepan, entiendan por lo que pasó mi esposo, lo que pueden afrontar también sus cónyuges. Nosotras bueno, hay casos donde se fue con un familiar, se fue con mi mejor amiga y ya conocen a esa persona, pero en otros casos no tenemos ni idea quién es aquella fulana, por lo cual nosotros lo que estamos especulando, está enamorado, la ama más, ya a mí me odia, o sea, siempre estamos especulando, nos armamos esas películas en la cabeza. Y como les decía, pues mi esposo supuestamente feliz y él estaba batallando allá también con decisiones en su cabeza, en su corazón, con remordimientos también, porque algo es que les cuesta, y esto lo he escuchado también en muchos pródigos, tanto en mi tiempo de proceso como ahora, donde quedan en una situación como, wow, yo destruí mi familia, yo le hice daño a mi esposa, ahora voy a hacerle daño a otra mujer, voy a destruir a otra persona. Y dime tú, cuando allá ya han tenido un hijo extramatrimonial, peor todavía. Entonces se quedan en una posición como quien dice, pues ya esta la destruí, ya ¿qué puedo hacer? Pero a esta todavía no la he terminado de destruir, vamos a tenerla ahí. Al final se someten por obligación o por remordimiento a seguir con esa situación, ¿verdad? Es duro también. Nosotros alcanzamos a entender esto cuando en nuestro desierto comprendemos lo que el pecado hace, cómo destruye y cómo transforma al ser humano, cómo le quita, o sea, se cumple cuando la palabra dice, a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Nos excluyen a nosotras, a la familia, a los propios hijos. Y claro que es doloroso, claro que da impotencia, da enojo, da tristeza, pero también al tiempo toca entender que cuando ya cayeron,
ya es difícil dar esa marcha atrás, ¿verdad? Sí. Ya no queda más que seguir orando, esperando en Dios, ese tiempo aprovecharlo nosotras para transformar y restaurarnos primero. Y es muy importante, y otra vez volvemos a decirlo, la oración de la esposa o del cónyuge, sea hombre, sea mujer. La oración del cónyuge es importantísima para la decisión, porque obviamente mi lugar es en mi hogar con mi esposa, y eso Dios lo ha declarado, y tiene que ser así, pero la oración adelanta mucho el proceso. Exacto. Hacer las cosas bien, no saltar los procesos. Eso es lo más importante. Así es, y esto lo aclaro, no quiero que interpreten como que, o sea, que si no oro, pues es culpa mía que no se restaure. A No. ver, nosotros entramos a orar primeramente por amor a Dios, porque amamos a Dios, porque estamos en este camino con el Señor y amerita oración. Es un estilo de vida para nosotros cuando empezamos a buscar del Señor, o sea, sí o sí tienes que orar. Orar es comunicarte con Dios. Eso es como si nosotros vivimos juntos pero no nos hablamos. No hay comunicación, no hay comunión, no hay una relación. Entonces, ahora la otra cuestión es, ¿por qué debo orar por mi cónyuge? Porque es parte de mi responsabilidad como esposa, ¿cierto? Si no lo hicimos antes, esa oración de mujer sabia y virtuosa de prevenir, de estar cerrando puertas si se abren, de cuidar el matrimonio antes de, pues en este momento cuando reconocemos, Señor, yo te saqué de mi hogar, yo estuve pues más pendiente de casa, del mundo, de las cosas, que de mi propio matrimonio, de mi esposo, pues ¿qué me toca hacer ahora? Empezar por ahí, ¿cierto? Así es, amor. Pero como tú dices, sin saltar procesos, primero yo, porque para yo poder orar por ti, interceder por ti, yo tengo que estar sana, libre, entendida, llena de amor por Dios, llena de amor por ti y de ese amor limpio y bonito para poder interceder. Entonces, todo va ligado, más no es que quiera decir de que si nosotras no oramos, Dios no hace. No. ¿Cierto? Porque Dios igual soberano, pero es como lo has dicho, me gustó esa frase, o sea, nuestra oración también empuja como que los pasos de ese pródigo. Por eso, señoras, señores, luchadores, es tan importante buscar de Dios y afirmarse en Él para poder sanar y entender todo nuestro proceso, pero también el del cónyuge cuando cae en pecado. Es importante conocer cuáles son las maquinaciones del diablo y eso se conoce, se aprende a través de leer las escrituras, de orar, de ayunar para revelación, no de ayunar para que vuelva el pródigo, sino de ayunar correctamente primero para que el Señor nos sane, nos liberte de tantas ataduras con las que nosotros también entramos al matrimonio, ¿verdad? Para que nos revele en qué etapa vamos, cómo debemos dirigir esas oraciones, pero también de conocer y prepararnos para aplicar las estrategias adecuadas y poder pelear cada batalla. Amén, así es. Bueno, mi consejo en conclusión es, crean en el proceso, en que Dios transforma, sometan en oración lo que nosotros en esos momentos les decimos. No todo es mentira, a veces son esos momentos de lucidez que Dios nos permite y muchas veces no sabemos cómo explicarlo. No dejen nunca de orar por su cónyuge, por muy mal que se vea la situación. Yo pasé por ahí y estoy aquí con mi esposa dando un testimonio que Dios hace lo suyo, que Dios nunca nos abandona. Dios les bendiga. Un abrazo.